hablar acerca de, de, de todo esto. Buenos días nuevamente para todos. Vamos a arrancar entonces a socializar el contenido que vimos y que encontramos en la semana 18, que hacía referencia a las proteínas. También todo este cuento que hacía referencia a a los aminoácidos, ¿de acuerdo? Que son cerca de 20 aminoácidos, son 20 aminoácidos, unos cuando son esenciales, cuando no son esenciales, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la estructura general de las proteínas? ¿Por qué se estructuran así? ¿Y cuáles son las funciones de las estructuras en cuanto a las proteínas? ¿De acuerdo? Entonces, les compartí una presentación bastante completa que hacía referencia a las proteínas. Ya me dirijo a nuestro curso. Estaba teniendo ahí, bueno, abierto el curso de décimo y ya tenemos el día de hoy, el documento 2 que hacía referencia a las proteínas. ¿De acuerdo? Entonces, eh, teníamos en esta actividad y en la tarea todo lo relacionado con la estructura y la formación en cuanto a las proteínas y hablábamos acerca de algunas proteínas en específico. ¿De acuerdo? Hablábamos, por ejemplo, de la glicina y la alanina, haciendo referencia a estos dos aminoácidos. También teníamos como un último punto la representación de la insulina. ¿De acuerdo? Entonces, teníamos que tener en cuenta un factor muy importante y es la cantidad de aminoácidos que encontrábamos enlazados, ¿de acuerdo? Si encontrábamos menos de 10 aminoácidos enlazados, se denominaban oligopéptidos. Si encontrábamos entre 10 y 50 aminoácidos enlazados, se denominaban polipéptidos. Y si encontrábamos más de 50 aminoácidos enlazados, mediante un enlace peptídico, se denominaban proteínas, ¿de acuerdo? ¿Qué encontramos como proteínas? Si vimos la presentación, nos dimos cuenta que las moléculas de las proteínas o las macromoléculas, porque son gigantescas, tienen cerca del 50% o más del 50% de las moléculas que constituyen a los seres vivos son proteínas. ¿De acuerdo? Entonces, nomás haciendo referencia a este número o a este dato, nos damos cuenta de la importancia tan enorme que tienen las proteínas en nuestro organismo, en nuestros organismos. Tenemos proteína en la sangre, en los músculos, tenemos proteína en los huesos, tenemos proteína en el cabello y bueno, casi que en absolutamente todo nuestro organismo está constituido de proteínas. Entonces, haciendo referencia a esta constitución, también teníamos en la presentación un apartado muy interesante, muy importante, y era el peso o el contenido de las proteínas en las células. Si vimos la presentación que les compartí en la asignación del documento 1, nos dábamos cuenta que si se llegaba a secar una célula de un organismo vivo, cerca del 50% del peso seco, es decir, la mitad o un poquito más, hace referencia al peso seco en proteínas que tiene esta célula. Entonces la cantidad de proteínas en el organismo es enorme, es bastante grande. Teníamos en cuanto a los soportes audiovisuales que les había compartido una introducción que duraba cerca de 11 minutos que hacía referencia al nivel estructural y por lo cual hablaban de los aminoácidos que constituían las proteínas y encontrábamos un video de otro canal de YouTube que hablaba acerca de la estructura y de la organización de las proteínas, en donde podríamos encontrar la clasificación de las proteínas primarias, proteínas secundarias, terciarias y cuaternarias. Ahí tenía mucho que ver el papel de la forma que adoptaba la proteína, si era filamentosa, que hacía referencia a una línea, o eh, si adoptaba una forma circular, ¿de acuerdo? De acuerdo, perdón, esto hacía referencia a la clasificación en cuanto a las estructuras de las proteínas. Depende de la estructura, va a cumplir una función específica en el organismo. Entonces, compartía con ustedes esta presentación. Al final de la presentación observábamos que la información se hacía cada vez más compleja, ¿cierto? Y pues profundizaba un poco más en el tema. Entonces, la idea era visualizar la presentación hasta donde hablaba el soporte audiovisual que les había compartido, la clasificación y algunas funciones,
y pues la finalidad era profundizar en la actividad y en la tarea que les había compartido. Entonces, teníamos esta presentación, ya está compartiendo mi pantalla. No sé si la vieron toda o si vieron la mitad. La presentación es bastante extensa, ¿no? Tiene 84 diapositivas. La idea no era quizá tomar unos apuntes los más relevantes de esta presentación, no copiar todo al pie de la letra porque no es la idea, sino tomar apuntes bastante importantes y bastantes claves que también se socializaban en el video. Entonces, encontrábamos esta presentación, ¿cierto? Que nos hablaba acerca de las proteínas, la clasificación y también nos hablaba acerca de los aminoácidos. ¿De dónde viene el concepto de proteínas? Y bueno, esto ya lo acabamos de hablar, acerca de 1 a 10 aminoácidos, de 10 a 50 y de 50 en adelante. Recordemos que si supera los 50 aminoácidos pegaditos, ya estamos hablando de una proteína y bueno, encontrábamos la clasificación de las proteínas. Entonces, aquí se reúne algo de lo que habíamos visto inicialmente en el curso, en el ciclo, bueno, inicialmente en este periodo, que la proteína estaba constituida por esta base, ¿de acuerdo? Por la base en cuanto a estos grupos funcionales, el grupo amino y el grupo carboxilo, que hace referencia al ácido carboxilo, y las propiedades del aminoácido estaban dadas por el radical o por el sustituyente R que se le pegaba a la cadena. Esta R me daba las propiedades específicas de cada aminoácido. Entonces, encontrábamos la clasificación de los aminoácidos según la polaridad y según la estructura del radical. Y estas propiedades y características en los aminoácidos hacen referencia sobre todo a las propiedades que les confieren los sustituyentes. Es decir, el grupo que va a venir a reemplazar esa R que está presentándose ahí. Entonces, encontrábamos, bueno, los aminoácidos alifáticos, aromáticos y heterocíclicos que tienen que ver con la forma del radical. Y aquí encontrábamos los aminoácidos, ¿de acuerdo? Estos son los aminoácidos que se encuentran descritos en la actualidad. Tenemos que lo que se encuentra en rosa hace referencia a los sustituyentes o al radical R que entra a reemplazar esa R o esa letra, ¿cierto? Que hace referencia al sustituyente. Y lo que se encuentra sin subrayar o sin demarcar hacía referencia a los grupos funcionales, amino y grupo carboxilo. Por ejemplo, para este ejemplo, encontramos que el grupo amino NH2 y el grupo carboxilo COOH se encuentran cargados positivamente, ¿cierto? Y cargado negativamente como se encontraba anteriormente. Me devuelvo un poquito para, exacto, así se encuentran. ¿Por qué se muestran de esta forma? Como cargado negativamente para el ácido carboxílico y cargado positivamente para el grupo amino. Se muestran cargados de esta forma porque depende del pH en el cual se encuentren estos aminoácidos, ¿de acuerdo? Aquí el grupo amino en un pH ácido, es decir, donde predominen las especies protónicas, o del protón, perdón, del hidrógeno cargado, este amino se va a cargar positivamente con el hidrógeno que perdió. Y el hidrógeno, que hace referencia al OH del grupo carboxilo, se pierde. ¿De acuerdo? Esto tiene que ver con las condiciones en las cuales se encuentre la proteína, o bueno, más específicamente el aminoácido. Entonces, eso era como lo específico en cuanto a la primera parte de la presentación. No sé si ustedes vieron la presentación en su totalidad, si vieron los soportes audiovisuales que les compartí. ¿Qué les pareció curioso en cuanto a las proteínas, las funciones que cumplen las proteínas en nuestro organismo y bueno, cositas que quieran socializar con la clase? Entonces, pueden activar sus micrófonos si tienen algún aporte o me lo pueden escribir. Pues la verdad, profe, yo no he abierto no he abierto el archivo porque no he tenido tiempo. Hasta hoy me dedico a hacer la tarea o a ver el archivo. Entonces no Listo, puedo Marines, opinar. señora Marines. ¿Cuál es la idea? Antes de que veamos la presentación, sería muy recomendable que viéramos estos dos videos, ¿de acuerdo? Tanto la introducción
como la estructura. Después de ver la introducción y la estructura, podemos ver un poquito la presentación, ¿de acuerdo? Para profundizar un poquito en la presentación. En la presentación vamos a encontrar un paso a paso de lo que se explica en el video en cuanto a la composición de los aminoácidos, su estructura y bueno, algunos aminoácidos como ejemplo. Al final de la estructura, bueno, en la mitad encontramos las formas. Por ejemplo, aquí encontramos cómo se ven estructuralmente las proteínas y las conformaciones. Tengamos presente que las proteínas son cadenas gigantescas, son impresionantemente largas, son muy gigantes las proteínas. Tienen estas conformaciones y estas representaciones moleculares, ¿de acuerdo? La proteína del colágeno, acá toman como ejemplo esta representación tridimensional de todos los grupos que se unen, de todos los aminoácidos que se unen y de la conformación que adopta en el espacio, ¿de acuerdo? Entonces encontramos las formas, encontramos algunas estructuras y además de eso encontramos cómo es la secuencia de la proteína, ¿de acuerdo? Entonces encontramos, por ejemplo, algunos ejemplos, encontramos proteínas en las uñas, encontramos proteínas en el cabello, como se muestra en este ejemplo. También encontramos al final de la presentación, los usos y las funciones, ¿de acuerdo? Entonces, les recomiendo que le echemos un ojito a esto, al final de la presentación, que hace referencia a los usos y las funciones, ¿de acuerdo? Entonces, como aquí encontramos las funciones, ¿de acuerdo? En la diapositiva número 79. Encontramos su función estructural, enzimática, hormonal, defensiva, de transporte, de reserva y bueno, demás. Por ejemplo, aquí una función muy importante que hace referencia al transporte. La sangre tiene una proteína que hace parte, pues, la hemoglobina. Esta tiene un átomo central de hierro en su estructura y esta proteína va a ser la encargada del transporte del oxígeno a través de la sangre. ¿Cuál es la finalidad de transportar el oxígeno a través de todo el cuerpo? Que el cuerpo funcione correctamente, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, no nos llega oxígeno al cerebro, se declara la muerte en ese momento, cuando deja de llegar oxígeno al cerebro, ¿de acuerdo? ¿Qué otras funciones vamos a encontrar como funciones importantes en cuanto a las proteínas? Tenemos función enzimática. Las enzimas son las moléculas capaces de degradar moléculas específicas. Por ejemplo, ahí les hago mención en la actividad del alcohol deshidrogenasa, una enzima, ¿cierto? También encontramos la función como de reserva, la función anticongelante o la función contráctil que podemos encontrar en los músculos, que es la que nos permite la prolongación o bueno, estirar y la contracción de los músculos. También la encontramos a nivel hormonal como reguladora también hacían parte de estas funciones algunos lípidos, encontrábamos algunas hormonas y pues en esta clasificación tan grande también encontramos unas moléculas denominadas lipoproteínas, ¿de acuerdo? Que tienen ambas características. Entonces, son muchísimas las funciones en cuanto a nivel proteico hablamos. Encontramos algunas funciones características, como por ejemplo ahí haciendo referencia al colágeno que mantiene unidos los tejidos animales y forma los tendones y la matriz de los huesos y los cartílagos. La queratina, por ejemplo, que se sintetiza en la epidermis y forma parte de los pelos, uñas, escamas de reptiles y plumas. ¿De acuerdo? Entonces, la queratina, les hablo de la queratina específicamente en la actividad porque es una proteína bastante nombrada, muy conocida, y de hecho ustedes no y sé que ya la han escuchado y la han visto en algunas peluquerías, por ejemplo, que tienen tratamientos de queratina. Entonces recordemos, la queratina hace parte de nuestro cabello, bueno, de nuestros cabellos, de nuestros vellos, y tenemos algunas funciones en la parte final de esta presentación en cuanto a enzimática, hormonal y defensiva. Para la parte defensiva, en estos tiempos, bueno, es muy importante tener, por ejemplo, el sistema inmune bastante protegido, que se encuentra en óptimas condiciones para poder
no adquirir una enfermedad fácilmente, ¿de acuerdo? En cuanto a nivel hormonal, encontramos, por ejemplo, la insulina, que es una proteína bastante importante, que también regula todo este paso de azúcar, todo este proceso que tiene que ver con el azúcar en la sangre. Y al final les pido que describan la estructura de la insulina como se muestra en el video, es decir, teniendo en cuenta los aminoácidos que conforman la insulina. También aquí hablamos acerca, bueno, del transporte que ya les hablé, acerca de la hemoglobina, que es la encargada de transportar el oxígeno en la sangre. Y aquí podemos encontrar, por ejemplo, la ovalbúmina, que es una proteína que se encuentra presente en el huevito. También hablamos de un proceso, o bueno, se habla al final de la presentación de un proceso de naturalización y desnaturalización, que es lo que tiene que ver con la modificación en la proteína por la acción del calor, por ejemplo, cuando fritamos un huevo o cuando cocinamos un huevo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ve aquí, hablan de cada una de las funciones y profundizan en algún ejemplo. Entonces, no sé, bueno, la señora Marinés ya me comentó que ahorita revisaba los videos y la presentación. No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda o inquietud respecto a la presentación o los videos para que podamos trabajar en la solución de estas dudas. No, profe, para mí estuvo clara. Listo, su merced. Muy amable. No Para sé, mí Nicolás. también, profe. Listo, señora Luz. Ya te envié los trabajos también. Listo, su merced. Con mucho gusto. Tengamos en cuenta que la clase de la semana 19 se va a encontrar publicada el día lunes. Hace referencia a los ácidos nucleicos y bueno, de igual forma que con estos trabajos, traté de aprovechar el material que les compartí en cuanto a los videos y a la presentación, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta. Ok, profe. Listo, su merced y Luz. Entonces, voy a dejar de grabar la videollamada hasta acá. Si tienen alguna duda o pregunta, me la pueden hacer para que la solucionemos, ¿de acuerdo? Vale, profe, vale. Listo, su merced. Muchas gracias. Entonces, hasta dentro de 8 días, las evaluaciones. Sí, señora. Entonces, la verdad, sí había hablado acerca de eso. Pensaba que las evaluaciones se harían el 20, pero Sí. entonces el 20 tenemos que cerrar el proceso de paz y salvo, ¿de acuerdo? Entonces, la evaluación sí estaría estipulada para el siguiente sábado. Entonces,